No soy un verdadero cristiano, solo soy un anciano monje judío, un rabino de 58 años de Borough Park. No sé si lo que vi es cierto, pero chicos, tengo que decir que mi experiencia cercana a la muerte fue real. Los sueños posteriores fueron los mismos. No vinieron solo una vez y luego desaparecieron, seguían repitiéndose continuamente, como un libro que no podía cerrar. Me dejó atónito, dudando de mí mismo. Perdí a Miriam, perdí a mis hijos, perdí a mis amigos. Me dieron la espalda, me rechazaron simplemente porque dije la verdad, porque hablé de lo que vi, los túneles, el valle del juicio, Yeshua y esas profecías. Estoy aquí solo, preguntándome si lo que el Señor me dijo es exacto. Ya no estoy tan seguro. A veces pienso que estoy loco y otras veces lo siento demasiado real. Espero que puedas ayudarme. Por favor, escucha mi historia y dame una respuesta, un poco de luz en medio de este caos. Especialmente hacia el final, un pastor me dio un papel que registraba la fecha en que este mundo cambiará. Antes que nada, déjame presentarme. Soy el rabino Eliyahu Stern. Vivo en un pequeño apartamento en Borough Park, Brooklyn. Como de costumbre, me despierto a las 5 de la mañana, murmuro la oración de la mañana y luego tomo mi túnica negra y mi kippá. En la cocina, la vieja cafetera chisporroteaba como si tampoco estuviera lista para despertarse. Me serví una taza y luego miré la nota adhesiva de Miriam sobre la mesa, no olvides arreglar la nevera. Suspiré, otro día, como cualquier otro. Saqué una silla, abrí la Torá sobre la mesa y mis ojos se posaron en Isaías 53. Dudé porque este es un pasaje en el que muchas personas en mi comunidad evitan profundizar demasiado. Pero una vez lo debatí con el pastor John en la iglesia cercana y la pregunta sigue resonando en mi mente, ¿qué pasa si tienen razón? Cierro el libro, sacudiendo la cabeza. No, tengo que enseñar hoy. No puedo distraerme. Tomé un sorbo de café, inhalé profundamente y luego salí por la puerta. En ese momento, no tenía idea de que era el último día normal de mi vida. Entré a la sala de reuniones, tratando de dejar de lado los pensamientos de la mañana. Necesitaba concentrarme. Hoy estaría enseñando sobre la ley del sábado, un tema familiar y seguro. Pero en mi mente, Isaías 53 seguía rondando. Todo iba bien hasta que David, un joven estudiante, habló de repente. Señor Elías, ¿de quién habla Isaías 53? El Mesías sufriente, ¿verdad? Los cristianos dicen que es Jesús. La asamblea guardó silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando ver qué diría. Mantuve una expresión tranquila y luego respondí rápidamente, eso es un malentendido. Pero en ese momento sentí una punzada aguda en el pecho, un dolor extraño, no severo, pero imposible de ignorar. Tragué fuerte, tratando de actuar normal. Sigamos, pero el dolor no desaparece. Siento que el sudor empieza a salir. ¿Por qué duele ahora? Es solo estrés, ¿verdad? No puedo seguir más. Pido permiso para tomar un descanso y entrar a la pequeña oficina detrás del pasillo. Mis manos tiemblan cuando coloco la Torá sobre la mesa. Me arrodillé, cerré los ojos. Oh Dios, por favor ayúdame a ser claro. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el dolor surgió violentamente, como si alguien acabara de apretar mi pecho. Siento que mi corazón se ralentiza, una sensación extraña recorriendo mi cuerpo. Intento mantenerme erguido, pero la cabeza me da vueltas. Antes de que pueda entender lo que está pasando, me desplomo en el suelo. Mi mano todavía toca la Torá sobre la mesa. El reloj de pared marca constantemente, como si estuviera en una cuenta atrás. Siento frío. El escalofrío comienza en mis pies y gradualmente se extiende hasta mi pecho. Mi visión se volvió borrosa. Intenté decir algo, pero tenía la garganta seca. Un pensamiento pasó por mi mente, ¿qué le pasaría a Miriam si no volviera a casa?
La oscuridad lo envuelve todo y todo se vuelve silencioso. Pero justo en ese momento, una luz blanca parpadea en mi mente. No era como la luz de la lámpara de la habitación. No vino de ningún lugar que yo hubiera conocido. Y entonces ya no estaba allí. Ya no estoy en la sala de reuniones, ya no siento el duro suelo bajo mis pies, ya no siento mi cuerpo. Solo soy yo, flotando en un espacio vacío. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en un sueño pero no podías despertar? Es así, ingrávido, sin dirección. Intenté moverme, pero no había brazos ni piernas. ¿Es así como es la muerte? No tuve tiempo de pensar mucho porque en ese momento, un rayo de luz blanca brillante estalló frente a mí. Un túnel apareció, no lentamente, sino de repente, como si siempre hubiera estado allí. Simplemente no lo había notado. Y luego, me atrajo. No hay resistencia, no hay forma de detenerse. Me siento arrastrada hacia adentro tan rápidamente que todo lo que me rodea se vuelve borroso. Es como si estuviera corriendo por el espacio a una velocidad increíble. Intento recordar algo familiar, Miriam. ¿Qué está haciendo ella ahora mismo? ¿Sabe ella que me he ido? Intenté aferrarme a su recuerdo, pero se me escapa como agua corriendo entre mis dedos. El olor a café de esta mañana, el zumbido de la vieja máquina, la nota, no olvides arreglar la nevera. Quiero volver, pero ya no puedo. Entonces el túnel empezó a temblar, no de forma normal, sino como si el mundo entero respirara conmigo. Y oí una voz, pero no el tipo de sonido que se oye con los oídos. Resonó en mi cabeza, claro y suave. No tengas miedo, Ili Yao. Salté, casi gritando, ¿quién dice eso? Quiero decir, ¿quién sabe mi nombre aquí? Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que esa luz blanca. Y la voz, que me hizo sentir a la vez asustada y extrañamente curiosa. Entonces, de esa voz misteriosa, 3 entidades de luz aparecieron ante mí. No tenían rostros, solo rayos de luz etéreos, pero los percibí hablándome a través de pensamientos. Has sido elegido para ver la verdad. Estaba perdido en mis pensamientos, preguntándome a mí mismo, ¿qué verdad es esta? ¿He muerto? Quiero decir, a la edad de 58 años, siempre pensé que mi corazón podría detenerse en cualquier momento, especialmente después de esos días agotadores en el salón. Pero ellos respondieron, aún no, pero irás al valle del juicio. Una presión invisible pesaba sobre mi pecho, tan pesada que apenas podía respirar. Pensé para mis adentros, juicio. ¿He hecho algo malo en mi vida que ahora tengo que afrontar esto? Recuerdo los años de enseñanza, las noches pasadas leyendo la Torá. ¿Pasé por alto algo importante? Entonces, una de las entidades de luz me tocó, no con una mano, sino como un rayo de luz que me atravesó. Inmediatamente todo cambió. Me encontré entrando en un lugar envuelto en niebla, brumoso como una mañana de invierno en Brooklyn. Mi corazón pesaba de ansiedad, como si estuviera frente a una puerta, sin saber hacia dónde se abriría. Desde el espacio brumoso al que me llevaron las 3 entidades de luz, a las que llamo los guardianes, de repente vi aparecer 4 figuras. Miré con incredulidad, el rabino Kadouri, Schneerson, Kooke y mi abuelo, Isaac Stern. Me dije a mí mismo, ¿cómo pueden estar todos aquí? Lo que quise decir fue ¿dónde estoy? ¿Es esto un sueño o una realidad? Mi abuelo estaba allí, todavía vestido con el suéter viejo y gastado que recuerdo de cuando era niño, sentado y escuchándolo contar historias bíblicas junto a la chimenea. Todavía puedo oler su leve aroma a cigarrillos, un aroma tan familiar que me ahoga como si acabara de retroceder en el tiempo hasta la antigua casa de Brooklyn. Entonces el rabino Kadouri dio un paso adelante con voz profunda y firme. Ili Yao, tenemos que decir la verdad. En ese momento supe que estaba escuchando y mi mente daba vueltas preguntándose, ¿qué verdad es esta? Había pasado mi vida leyendo la Torá, enseñando y, sin embargo, allí estaba, parado allí,
confundido como un niño perdido. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el rabino Schneerson habló, con voz lenta pero aguda. Estábamos equivocados acerca de Isaías 53. Verás, todo se vuelve cada vez más extraño. No sé qué dirán a continuación, pero puedo sentirlo. Esta verdad no es nada fácil. Después de las palabras del rabino Schneerson, me miró y bajó la voz. Rechazamos Isaías 53 por miedo a perder poder, miedo a perder nuestros puestos de rabino y, por lo tanto, desviamos al pueblo. Sentí un nudo en la garganta mientras escuchaba. Entonces mi abuelo, Isaac Stern, se arrodilló frente a mí, con sus manos temblorosas apoyadas en el suelo cubierto de rocío. Dijo con voz ronca, te he obligado a seguirme ciegamente. Oh, como estaba confesando esto ahora. En ese momento no pude aguantar más y les grité a ellos, a las personas que respetaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Recuerdo los años de silencio en el auditorio, esas sesiones de conferencias en las que simplemente repetía lo que otros decían, demasiado asustado para preguntar o pensar. ¿Cuántas veces me paré frente a Isaías 53, lo leí y luego cerré el libro solo porque tenía miedo de que algo dentro de mí se liberara? El abuelo levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y explicó, Isaías 53 habla del Mesías sufriente, una persona que lleva nuestros dolores. Pero lo negamos por la tradición, por la forma en que hemos vivido durante 1000 años. Lo sé, lo he dudado durante mucho tiempo, desde aquellas noches de discusión con el pastor John, pero no me atrevía a creerlo. Entonces el rabino Kaduri dio un paso adelante, puso su mano sobre mi hombro y dijo con firmeza, prepárate, Eliyahu. Alguien más te dará la respuesta final. Miré a mi alrededor. La niebla era más espesa y mi corazón estaba apesadumbrado, a la vez enojado y asustado, porque no sabía lo que me esperaba más adelante. Entonces, escuché pasos, suaves pero firmes, haciendo eco como si alguien se acercara desde lejos. Agucé mis oídos para escuchar, mi corazón comenzó a acelerarse. De repente apareció una figura radiante. La luz que emanaba de él era tan intensa que sentí como si me presionaran el pecho. Me arrodillé en el suelo frío y brumoso, con las rodillas entumecidas y el corazón latiendo con fuerza como si estuviera a punto de estallar. Y en ese momento me di cuenta, este es Yeshua. Huelo la humedad del rocío, el frío que se filtra por mis rodillas y me hace temblar. Pero tu luz es cálida y envía un escalofrío inusual por mi espalda. Recordé la vez que discutí con el pastor John en el Corner Café de Brooklyn. Juan dijo con firmeza, Jesús es el Mesías en Isaías 53. Estaba tan enojado que golpeé la mesa con el puño y grité, estás diciendo tonterías, es solo un hombre al que están crucificando. Pero ahora, frente a ti, ese recuerdo se siente como un cuchillo apuñalándome el corazón. ¿Qué pasa si Juan tiene razón? ¿Qué pasa si me he equivocado toda mi vida? Yeshua no dijo nada de inmediato. Él simplemente se quedó allí, sus ojos mirándome profundamente, como si estuvieran atravesando directamente mi alma. El sudor frío recorrió mi espalda, mis manos apretadas con fuerza, queriendo agarrar algo para evitar temblar. Mi corazón estaba enredado como un lío de hilos. Esto no puede ser real, ¿estoy soñando o ya he muerto? Pero la luz que emanabas de ti era demasiado real, demasiado cercana para negarla. Entonces, una pequeña voz hizo eco en mi cabeza, no de Yeshua, sino como de mi propia memoria. Estás equivocado, Eliyahu. Jadeé, miré a mi alrededor, pero solo vi niebla y luz. ¿Quién decía eso? ¿Mi abuelo? No lo sé, pero las palabras me provocaron escalofríos. Finalmente, Yeshua habló. Su voz era profunda y clara, como el sonido de una campana en la sinagoga en los días de fiesta mayor. Eliyahu, te traigo una profecía. Temblé mientras miraba hacia arriba, exclamando con miedo, ¿qué profecía? No quiero escuchar, pero su mirada me retuvo como un hilo invisible, obligándome a mirarlo, aunque solo quería darme la vuelta y salir corriendo.
Yeshua se acercó. Tu luz brilló en mi rostro, resaltando cada pliegue de ansiedad que he cargado durante toda la vida. Respondiste con una voz tranquila pero poderosa, como si nada pudiera sacudirla. Estas son 3 profecías para ti, dijiste. Primero, bajo el Capitolio, se revelará un secreto, algo que ha estado enterrado durante mucho tiempo, ofreciendo una falsa paz a esta nación. El segundo día, un engañador ascenderá al poder en Estados Unidos, aclamado por el pueblo como un salvador, pero los conducirá a la oscuridad. El martes, el sello digital unirá sus almas, una señal de que quien lo acepte no podrá volver atrás. Escuché, mi cabeza daba vueltas como si me hubieran arrojado a una tormenta. Recordé Capitol Hill, la vez que llevé a mis alumnos a Washington, parado en los fríos escalones de piedra, el viento que soplaba y me provocaba escalofríos. ¿Qué secretos hay ahí abajo?, me pregunté. Luego pensé en las tecnologías avanzadas de Estados Unidos, como los escáneres manuales en el aeropuerto que había visto. ¿Podría ser esa la marca que mencionaste? Tartamudeé, ¿qué es la marca? Por favor, explíqueme. Pero Yeshua solo me miró, su mirada profunda y significativa, sin responder directamente, lo que me confundió aún más. Cada profecía se siente como un martillo golpeando mi cabeza. Cuando mencionó al engañador, de repente recordé un servicio de oración en la sinagoga. Un joven clérigo advirtió una vez sobre los impostores en nuestro tiempo. Y ahora esas palabras resuenan, mezclándose con la voz de Yeshua, haciéndome querer gritar. No pude soportarlo más y solté, porque yo no quiero saberlo. Pero él mantuvo la calma, como si hubiera anticipado mi reacción. De repente, el espacio a mi alrededor tembló y vislumbré brevemente una imagen confusa, una multitud vitoreando frente al Capitolio, sosteniendo brillantes tarjetas digitales. Desapareció tan rápido como un relámpago, dejándome sin aliento. ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? Yeshua no explicó. Simplemente continuó, estas cosas llegarán más rápido de lo que piensas. Luego concluyó con voz escalofriante, debes elegir, Eliyahu. Elige entre la verdad y la oscuridad. Rechaza tu herencia y serás abandonado por tu propio pueblo. Acéptalo y lo perderás todo. Tu alma ya no pertenecerá a la verdad. En ese momento, inmediatamente pensé en Miriam, su sonrisa del domingo mientras estábamos sentados comiendo bagels con queso crema. La forma en que regañaba a Eliyahu, olvidaste arreglar el refrigerador. Luego mis hijos, Sara, David y Jacob. Ahora que han crecido, todavía me necesitan, aunque sea solo una llamada telefónica para comprobar cómo están. Temblé y susurré, ¿cómo puedo arreglármelas? Me odiarán, me echarán de la casa. Me imagino parado solo en las calles de Brooklyn, frío, sin congregación, sin familia. Mis manos solo sostienen la vieja Torá rota que he cargado durante muchos años. Y entonces, de repente, desde algún lugar entre la niebla, oí un susurro. Eliyahu, no tengas miedo. Era la voz de mi abuelo Isaac, tan clara como cuando aún estaba vivo. Me di vuelta, mi corazón latía con fuerza, pero no vi a nadie, solo una espesa niebla. Grité, no me dejes solo con esto. Estaba realmente asustada, como un niño perdido por su madre. Cuando Yeshua tocó mi hombro, el toque final en el valle del juicio, sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si se estuviera alejando a alguna parte. Oigo el pitido del monitor, pero antes de que pueda abrir los ojos en el hospital, la luz del valle se ilumina de repente. Me contuve, como si quisiera grabar sus palabras en mi mente. La voz de Yeshua parecía todavía hacer eco, no de su boca, sino de mis propios pensamientos. Claro y frío, enviando escalofríos por mi espalda. El espacio a mi alrededor es más frío. La niebla del valle se pega a mi abrigo, húmeda como la llovizna matutina en Brooklyn. Puedo sentir el frío filtrándose en mi piel, como cuando estoy afuera en la calle esperando el autobús en los días de invierno. Dijo,
Un rabino encontrará códigos ocultos en la Torá, números y letras que confundirán a la gente, dividiéndola. Estados Unidos encabezará un tratado de paz con naciones hostiles. Una paz falsa, alabada como un milagro, una extraña luz aparecerá en la sinagoga más grande de Nueva York. Una señal que llamarán milagro, pero es el comienzo de un engaño. Murmuré, ¿cuándo sucederá esto? ¿Quién es ese rabino? Recordé los debates en la sinagoga donde algunos eruditos discutían el rollo de la Torá, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. De repente, una imagen apareció en mi mente. Una vieja Torá se abrió sobre la mesa de madera, las letras rojas parpadeaban como si estuvieran vivas. Desapareció rápidamente, dejándome confundido. ¿Es real o lo estoy imaginando? Me volví hacia Yeshua y le pregunté, ¿por qué no me dejas ver más claramente? Él simplemente sonrió, una sonrisa suave pero misteriosa que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Cada profecía se siente como un cuchillo clavado en mi corazón. Pienso en la sinagoga de Borough Park, donde he enseñado durante 30 años, y que ahora posiblemente se haya convertido en un centro de engaño. Grité, no quiero escuchar más, pero tu voz aún resonaba, imposible de resistir. Yeshua se acercó, con la mirada seria. Debes llevarles este mensaje, Eliú, incluso si tu corazón se rompe. Retrocedí aterrorizado y exclamé, pero no me creerán. Lo sé. Mi corazón se sentía pesado, como si ya supiera el precio que tendría que pagar. El miedo que había estado gritando dentro de mí ya era conocido. Él respondió, con voz profunda pero resuelta, incluso si te odian, incluso si te ahuyentan, aún debes hablar. La verdad no necesita aceptación para existir. Me sostuve la cabeza, sintiéndome apesadumbrado. Recordé las cálidas mañanas en nuestro pequeño apartamento mientras Miriam preparaba té, el dulce aroma flotando por la habitación mientras los niños, Sara, David y Jacob, reían y jugaban alrededor de la mesa del comedor. En ese momento susurré, lo perderé todo, Miriam, la sinagoga, mi reputación. Me imaginé de pie frente a la sinagoga, siendo señalado por David, el estudiante al que había enseñado a leer la Torá, mientras gritaba. Ese pensamiento hizo que me doliera el pecho, como si un dolor de corazón me hubiera arrastrado a este lugar. Entonces, de repente, desde lejos, a través de la niebla, escuché el eco de una voz, Iyau, creemos en ti. Esa es la voz del abuelo Isaac, mezclándose con otros susurros, Kaduri, Snearson. ¿Cómo podría ser? Me di vuelta pero solo pude ver la tenue sombra de Yeshua. Grité, ¿quién habla? ¿Qué quieres que haga? En ese momento apareció una imagen. Estaba parado en medio de una calle de Brooklyn, sosteniendo una Torá rota, mientras la multitud me arrojaba piedras. Se desvaneció rápidamente, dejándome sin aliento. ¿Es ese mi futuro? Caí al suelo cubierto de rocío y mis manos golpearon el suelo húmedo. No soy lo suficientemente fuerte. Solo soy un viejo rabino, no un profeta. Pero la luz de Yeshua no se apagó. Se hizo más brillante, como si quisiera quemar la duda dentro de mí. Siento que mi cuerpo se vuelve más liviano, como si lo arrastraran a alguna parte, pero sigo gritando, no me obligues a hacer esto. Yeshua puso su mano en mi frente. El contacto era frío, pero extrañamente cálido. Finalmente dijo, encontrarás fuerzas cuando llegue el momento. La luz se apagó y luego el monitor que emitía un pitido, bip, 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 resonó en mi cabeza. Abrí los ojos y me encontré en una cama de hospital, empapado de sudor. En cuanto a Miriam, mi esposa, estaba sentada junto a la cama, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella gritó, me has dado un susto de muerte. El fuerte olor a desinfectante asaltó mi nariz y el tubo de respiración se clavó en mi garganta, haciéndome toser varias veces. Tenía la mano entumecida por el goteo intravenoso y las luces del hospital eran tan brillantes que tuve que entrecerrar los ojos. Miré a Miriam.
Su cabello era un desastre y su suéter verde estaba arrugado, como si no hubiera dormido durante varias noches. Pensé en voz baja, ¿estoy realmente vivo? En el pasillo, el sonido de los zapatos de la enfermera chirrió, resonando como el tic-tac de un reloj en mi cabeza. Intenté sentarme y entonces un extraño recuerdo pasó por mi mente. La voz de Yeshua repitiéndose en mi cabeza. Ese día llegó inesperadamente. Me sobresalté y mis ojos se dirigieron a la pequeña Biblia que estaba en la mesa al lado de la cama, no a la mía, con una funda gastada, como si alguien la hubiera dejado allí hace mucho tiempo. Me pregunté, ¿quién puso esto aquí? ¿Una señal tuya? Miriam tomó mi mano. Su mano estaba cálida pero temblaba. Quería contarlo todo, pero tenía miedo. Luego susurré, Miriam, he visto a Yeshua. Estaba atónita, su rostro estaba pálido y sus manos cayeron como si acabara de escuchar algo realmente horrible. Ella gritó, ¿estás loca? Quería explicarle, compartir todo sobre el valle, sobre sus palabras, pero el pánico en sus ojos en ese momento me silenció. Unos días después me recuperé y regresé a la sinagoga de Barrow Park. Decidí compartir toda la visión, aunque todavía recordaba la mirada distante de Miriam cuando salía del hospital, sin decir una palabra de adiós. Me paré frente al podio, respiré profundamente y comencé, he visto a Yeshua. La sinagoga se llenó del aroma de madera vieja y velas encendidas, mientras una suave luz dorada iluminaba al rabino Cohen, David y la señora Lie, rostros familiares desde hacía tantos años. Hablé del túnel de luz, del valle del juicio, de Yeshua. El reloj avanza constantemente y las sillas se mueven mientras la gente susurra. Pienso para mis adentros, ayer fui su maestro. ¿Ahora quién soy? Entonces el rabino Cohen se levantó, con el rostro sonrojado, y gritó, Yeshua, has traicionado la Torá. David, el niño al que una vez le enseñé cada letra de la Torá, se dio la vuelta y murmuró, estás loco, maestro. La multitud gritó, sáquenlo. Temblé y mis manos dejaron caer el rollo de la Torá al suelo. El ruido sordo resonó como un juicio final. Grité, escúchame, pero las risas burlonas y los mofas lo ahogaron, como olas rompiendo sobre mí. En un rincón de la habitación, vi al pastor John de pie en silencio, escribiendo algo en su cuaderno. De repente, un papel cayó de mi bolsillo. El código de la Torá comenzará. Salté de la sorpresa. ¿Quién escribió esto? Miré a John y me pregunté, ¿sabe algo? Pero antes de que pudiera pensar más, la multitud me empujó afuera, empujándome escaleras abajo. Miriam estaba esperando en la puerta con voz fría. No me arrastres a esta loca situación. Dio media vuelta y se alejó con pasos decididos. Estoy sola en la acera, con la mano agarrando con fuerza un trozo de papel y el corazón agitado. Ahora estoy solo. Regresé al apartamento vacío, sin poder dormir nada. Miriam ya no estaba y las risas de los niños también quedaban a lo lejos. Me senté bajo la tenue luz, abriendo la Torá en Isaías 53. Mi mano sostenía un lápiz, temblando mientras tomaba notas. ¿Qué pasa si Yeshua es real? Esa pregunta seguía dando vueltas en mi mente, como una espina clavada en mi corazón. Escucho el viento aullar a través de la ventana rota, la ventana que prometí arreglar pero que aún no he logrado. El olor a café frío persiste sobre la mesa, tan frío como este apartamento. El silencio era sofocante, solo se oía el sonido de un lápiz raspando el papel, cada línea temblaba como lo hacía yo en ese momento. Luego me dejé caer en la mesa y me quedé dormido. En mi sueño, me vi parado frente a un pequeño grupo de cristianos en la iglesia de John. Les pregunté, ¿qué piensan de Yeshua? Mi voz sonó, pero desde la oscuridad, otra voz respondió fríamente, no quieren escuchar. Me sobresalté, mi corazón latía con fuerza. En ese momento vi pasar la figura de Yeshua por la ventana de la iglesia. Su mirada me miró profundamente, como para recordarme, debes hablar.
Quería gritar en mi sueño, pero no salió ningún sonido. Cuando me desperté, con el sudor corriendo por mi frente, rápidamente escribí ese sueño, cada palabra, cada imagen. Decidí llevarlo a la iglesia de John con el corazón intranquilo, preguntándome, ¿es esta tu palabra? No estoy seguro, pero el impulso dentro de mí es tan fuerte que siento como si alguien me estuviera empujando a seguir adelante. Después de llevar el escrito a la iglesia de John, fui a casa y volví a caer en un sueño. En el sueño, me encontraba frente a la antigua sinagoga de Barrow Park. El rabino Cohen me señaló con el dedo y gritó, «¡Eres un traidor!». Entonces sonó el teléfono y escuché la fría voz de Miriam. No puedo soportarlo más. Me voy. Mi corazón se apretó. Puedo sentir el frío del suelo del pasillo filtrándose a través de mis pies descalzos, como si fuera realmente escalofriante. El tono de llamada del teléfono suena nítido y claro, aunque sé que estoy soñando. Algunos cristianos se acercaron en el sueño y susurraron, «Tienes razón». Sus voces suaves pero firmes. Pero la multitud judía era diferente. Me empujaron afuera, gritando, ahogando la familiar oración. Me caí, mis manos presionando contra el suelo frío. Entonces vi un trozo de papel, la nota que decía, «El código de la Torá comenzará», flotando frente a mí, convirtiéndose en humo ante mis ojos. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor y jadeando. De repente, el televisor de la habitación se encendió, aunque no lo había tocado. Las noticias decían que un rabino está estudiando el código de la Torá y descubriendo algo grande. Pero de repente me quedé dormido de nuevo. Vi a un rabino famoso, con el rostro oscurecido como cubierto por la niebla, de pie y proclamando el código de la Torá en una pantalla gigante. La gente de Brooklyn estaba confundida. Los susurros resonaron por todas partes. Me paré en mi apartamento solo en un sueño. El olor del papel viejo de la Torá sobre la mesa flotaba en mi nariz. La televisión crujió como si intentara decir algo. Grité en mi sueño, «Tengo que decirles que esto es una señal de Yeshua». Pero la puerta estaba bien cerrada y la golpeé. Nadie me escuchó, como si estuviera atrapado en mi propio miedo. Sostuve la foto de Miriam y los niños, con el papel húmedo en la mano, sintiendo como si fuera real. El olor a lluvia se filtraba por la ventana, gélido y penetrante. Entonces una voz habló en mi cabeza. «Me equivoco». Miré hacia arriba y vi a Yeshua parado afuera bajo la lluvia, mirándome en silencio. Su mirada me hizo temblar. Grité en mi sueño, «¿Me vas a dejar?». Pero Yeshua desapareció, dejándome con un gran peso de duda. En ese momento, se encendió la televisión de los sueños. Estados Unidos firma un tratado de paz, la voz del locutor era firme, pero para mí sonó como una campana de alarma. Luego vi las calles de Brooklyn alborotadas, mientras la gente aplaudía porque Estados Unidos lideraba el tratado internacional. El olor a escape de los coches me llegó a la nariz. Los cuernos a todo volumen hacían que me zumbaran los oídos y el frío de la acera se filtraba a través de mis zapatos. Un niño miró hacia arriba y preguntó, ¿es este el Mesías? Me quedé allí preguntándome, ¿cuándo llegará la señal final? Entonces el televisor de ensueño resonó con una luz extraña en la Asamblea de Nueva York. Temblé, mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia el antiguo ayuntamiento y vi una luz deslumbrante que brillaba intensamente. La multitud gritaba, «El Mesías ha llegado». Sentí el calor de esa luz, el olor a madera quemada flotando como si algo estuviera ardiendo. Grité, «Esto es un engaño», pero la multitud empujó hacia adelante, empujándome a un lado. Caí al suelo y me dolía mucho la rodilla. Entonces el escenario cambió. Vi al hombre encantador en la televisión, su voz suave. La huella digital es el futuro. Me di cuenta inmediatamente de que él es el engañador. Me quedé en el apartamento, todavía soñando, con mi mano helada agarrando el control remoto.
La estática del televisor crepitó como si se estuviera burlando de mí. Grité en el sueño, pero la televisión no se apagó. Su voz seguía resonando. El gobierno soñado exigió que aceptara la marca. Por esa presión de Mark, soñé que estaba parado en Brooklyn, gritando que me niego. Al poco tiempo llegó la policía, me esposó y me encerró en una celda fría y oscura. Podía sentir las frías y húmedas paredes de piedra bajo mis manos, mientras resonaban las voces burlonas de otros prisioneros. Loco, grité en mi sueño. Yo elijo la verdad. Pero la puerta de la prisión se cerró de golpe y el sonido me hizo saltar. En mi sueño pedí papel y bolígrafo, decidida a escribir mis últimas palabras. Con manos temblorosas, escribí una carta: elige a Yeshua, la verdad. Hice que el guardia lo enviara, sin saber si llegaría a alguien. Me acurruqué en un rincón de la celda, recordando el olor del cabello de Miriam, la suave fragancia que había olido todas las mañanas. Acepté mi destino en ese sueño. En la carta, recuerdo haber escrito: ¿qué elegirás cuando llegue el 2025? Esa pregunta resonó en mi mente. Luego me desperté, con la camisa empapada de sudor y el corazón todavía agitado. Esa noche ya no pude dormir. El apartamento estaba demasiado vacío, demasiado silencioso, como si quisiera asfixiarme. Me puse los zapatos, abracé mi antigua Torá y salí a caminar. Las calles de Brooklyn estaban frías y el viento silbaba en mis oídos. Bajo una farola de color amarillo pálido, vi a un hombre, supuse que era un pastor. No sabía quién era, solo que sostenía una libreta desgastada y andrajosa. Su rostro estaba borroso en la oscuridad, como una tenue sombra. Me miró en voz baja. «¿Estás bien, rabino?» Me quedé sorprendido y paralizado, pero en el fondo era escéptico. Le pregunté: «¿Cómo me conoces? ¿Qué sabes de mí?» Lo que quise decir es que, en plena noche como esta, ¿quién reconocería a un viejo rabino perdido como yo? Se acercó y la luz iluminó sus ojos hundidos. Dijo lentamente: «Te he estado observando desde ese día en la sinagoga. Lo que describiste sobre Yeshua, sobre tu experiencia, coincide con mis sueños sobre la marca y el engañador». Nos sentamos en un banco de un parque cercano mientras soplaba un viento frío que me hacía temblar. Conté cada detalle como si estuviera desnudando mi alma. El brumoso valle del juicio, Yeshua con su luz cegadora y las 3 profecías que me hacen temblar cada vez que las recuerdo. Hablé del Capitolio, del engañador, de la huella digital. Cada palabra se sentía más pesada en mi boca. El pastor asintió, agarrando con fuerza el cuaderno. Él dijo: «Te creo. También vi una luz extraña en mi sueño y me temo que está a punto de hacerse realidad». Bajó la voz, como si él mismo estuviera temblando. A veces la verdad nos hace sentir solos, pero eso no significa que esté mal. Luego empezó a hablarme del Mesías, de Yeshua. Dijo que él es la encarnación del amor y que murió en la cruz no por fracaso, sino para soportar el dolor de la humanidad. Él dijo: «No viniste a ser rey como pensamos, sino a salvarnos mediante sacrificio». Entonces el pastor me mostró un trozo de papel de su viejo cuaderno. Señaló la línea garabateada: «El 31 de diciembre de 2025, último día del año, aparecerá la luz». Salté, mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo supiste este día?» Sacudió la cabeza y su voz era profunda. «No estoy seguro, es solo una sensación de un sueño, pero coincide con una noticia reciente. La sala más grande de Nueva York se está preparando para algo extraño». Me puse de pie, con las manos temblando mientras sostenía la Torá con fuerza y pregunté: «Si tienes razón, ¿qué debo hacer?». Me miró con voz firme. «Ora y habla, aunque solo una persona escuche». Pero luego, como por algún extraño arreglo, cuando todavía estaba desconcertado por esa respuesta, desapareció. Me di la vuelta y el banco estaba vacío, solo soplaba el viento frío. Una larga conversación en la que ni siquiera sabía quién era,
cómo se llamaba ni de dónde venía. Me quedé allí, bajo la tenue luz de la calle, lleno de preguntas, pero también con un rayo de esperanza. ¿Puedo encontrar la verdad otra vez? Oye, si eres un verdadero cristiano, alguien que entiende a Jesús, el Mesías, ¿crees esta historia? ¿Crees lo que te dije sobre el Valle del Juicio, sobre Yeshua, sobre los sueños que siguen repitiéndose como una advertencia? ¿Cree que Estados Unidos, para fines de 2025, enfrentará un cambio importante, como el que escuché de usted y de ese misterioso pastor? Estoy aquí, un viejo rabino, no estoy seguro de cuánto debo creer, pero lo encuentro demasiado real, demasiado cercano. No tengo una respuesta definitiva, así que espero que puedas ayudarme. Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Me crees o crees que simplemente estoy perdido en mis propios sueños? Necesito oír. Necesito entender, saber que no estoy solo en este caos.